Ahí va. Bueno, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. Sí. Bueno, cualquier cosa, usen la función de levantar la mano si me quieren frenar, ¿sí? Pero, bueno, estamos entonces en... va a ser una propuesta de cierre que, fíjense, bueno, ustedes dirán, ya tan apresurado, y bueno, pero estamos en octubre, así que la idea es que podamos tener todo el mes de octubre para terminar de resolver y pensar esta presentación general. Bien, vamos a tener, la idea es ir trabajándolo en las reuniones que tengamos intermedias, bien, supongo, yo estoy pensando en tener una reunión de acá a 10 o 12 días aproximadamente, en 2 semanas nuevamente, para ver en qué situación están cada uno respecto a la resolución del trabajo en general, preguntas y demás, o aclaraciones, y que también haya intercambio y generar algún ambiente de trabajo colectivo y reflexivo. Así que bueno, vamos a ir viéndolo. No, si les parece mucho, no se asusten porque digo que hay tiempo. Bien, si les parece poco, mejor. Bien, entonces, tenemos ahí en el tramo final de este complejo año, condicionado por el contexto de ASPO y la adaptación a las modalidades virtuales, les propongo acá un último impulso para encontrar el camino a la elaboración de una propuesta de cierre. El trabajo en sí tiene 2 grandes partes. Bien, yo lo pensé como en una parte más de reflexión del posicionamiento docente, de reflexión respecto al trabajo docente, de reflexión respecto a las discusiones y debates que hay en torno a nuestra profesión y a nuestra inserción, incluso a su propia presencia como estudiantes de una educación superior no universitaria docente. Bien, y sobre eso hay un pequeño fragmento de algunas ideas que están dando vuelta por ahí, pero fíjense, me acompañan, es rápido, ¿no? La lectura de esto es solamente un fragmentito. La formación docente en la Argentina fue, desde el origen del conjunto del sistema educativo, un aspecto de constante preocupación, objeto de un sinfín de debates y diversos cursos de acción. Esto es interesante, digo, porque nos pone en el lugar de protagonistas, ¿no? El saber que la formación docente es, digamos, casi una disciplina de estudio, ¿sí? Hay gente que trabaja plenamente en el análisis, en investigación acerca de formación docente. Y claramente la formación docente es un objeto de estudio fuerte, bien, porque implica los agentes sociales que el Estado entiende son los que van a llevar adelante la adaptación, la reproducción o el cambio, según la posición de la cual se mire, de algún tipo de sociedad. Bien, entonces, sobre eso hay ahí un pequeño párrafo que menciona algunas de las características alrededor del debate de la profesión docente, pero principalmente hay algo clave que van a encontrar en ese texto y que me interesa que piensen, que es una idea, ¿no? Que refiere a la masificación de la matrícula, y creo que esto explica casi parte de nuestra presencia como estudiantes del profesorado, ¿no? La masificación de la matrícula media, bien, de la escuela media, que fue muy importante, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, y que se extendió muchísimo en todo el mundo, y que en Argentina llega a partir de la Ley de Educación Nacional del 2006 a la obligatoriedad. Eso generó al mismo tiempo una explosión en cuanto a la matrícula de los espacios de formación docente, ¿no? Es decir, los espacios de educación superior no universitario. Tanto es un desafío para la universidad, pero también para los espacios como el profesorado, porque empieza a poblar fuertemente y empiezan a surgir nuevos docentes, que es un poco lo que son ustedes y lo que soy yo y lo que somos nosotros. Entonces, alrededor de estas cuestiones que están dando vuelta como una primera reflexión respecto a ese posicionamiento,
yo los invito a que ustedes puedan tener alguna reflexión, ¿no? Una mínima reflexión que con su compañero, porque el trabajo va a ser en pareja pedagógica, lo puedan desarrollar. Y después les pongo el link de una pequeña conferencia que dura 27 minutos, más o menos 28, ¿no? De este historiador de Argentina muy renombrado, que es Alejandro Catarusa, que tiene varias publicaciones, escribió para la última colección de historia del siglo XX, de siglo XXI Editores, estaba también en el trabajo de la Argentina Editorial Sudamericana, un hombre de larga trayectoria y de varios diplomas, digamos, en sus espaldas, y que tiene una interesante presentación acerca de historia para qué, ¿no? El título de la presentación se llama Historia para qué, y básicamente da vueltas alrededor de una pregunta que a mí de vez en cuando, incluso mis estudiantes de escuela media me la hacen, y siempre me termina haciendo ruido la respuesta, bien, que no termina de ser tan potente, y es que ¿para qué sirve la historia? ¿No? Esto de historia ¿para qué me enseñan esto? Y bueno, la verdad que hay una reflexión más allá de lo que pueda pensar cada uno como punto de partida. Me parece interesante también posicionarse desde ese lugar, ¿no? Y pensar el sentido de la enseñanza de la historia, ¿sí? El sentido de la enseñanza de la historia, y me parece que Catarusa resume de muy buen modo varios de los ítems que creo que tenemos que tener así como guardados y tener bien claro respecto a, bueno, la función como agentes que se encargan de hacer circular una versión del pasado. Bien, Catarusa lo dice así como muy poéticamente, esto de, bueno, el que le gusta la historia, ¿no? Y el que le gusta enseñar historia, el que le gusta investigar historia, está construyendo versiones, pero también haciendo circular esas versiones sobre el pasado. Bien, y nosotros, ustedes, en un futuro no muy lejano, van a trabajar de eso básicamente, ¿no? Que tiene que es esa tomar esas versiones del pasado y hacerlas circular. Entonces, es un punto importante, es un punto interesante a pensar y que nos puede ayudar a reflexionar respecto a nuestra propia posición. Bien, entonces, esa primera parte tiene que ver o busca por lo menos darle algo de actividad al aspecto más reflexivo, bien, de la enseñanza en general y ver cómo ustedes lo toman. Me gustaría que se posicionen ustedes como los protagonistas de esa acción. Bien, los quiero ver como protagonistas y piénsense así, bien, como aquellos de, bueno, ¿cómo me veo en esa posición? ¿Qué función puedo cumplir? ¿Cómo me relaciono con esa idea de para qué historia? Y si estoy cerca o lejos de lo que dice Catarusa. Bien, ahí es casi un trabajo que va a ser colectivo, porque van a trabajar en pareja, pero que me resulta interesante que puedan plantear. Profe, disculpe que lo interrumpa. No está grabando antes que pase para el paso 2. Ok. Dame un segundo. ¿Y cómo hago? A ver. Tiene que dejar de compartir por un momento, poner a grabar y volver a compartir. Dale. Bueno, vamos a hacer eso. Dejo de compartir. Después le preguntan al señor Gómez. Bien, esperen que me acomodo acá. Ahí va. Bien, entonces vamos a esta parte 2, bien, que está más vinculada a ya el hacer y un poco trata de integrar lo que venimos trabajando. ¿Sí? Yo diría que, bueno, si pensamos el camino transitado, nosotros nos acercamos al diseño curricular de primer año, vimos ahí las distintas posibilidades que ofrece el diseño de primer año, esta idea de los distintos tipos de conceptos, incluso
las distintas estrategias didácticas que propone, bien, como primera instancia. Luego hicimos un primer ensayo de una clase, teniendo en cuenta una estructura de la clase que yo les había enviado con distintos ítems, bien, y luego diría yo que hicimos como un paso más, complejizando eso, utilizando lo que es el estudio de casos, pero ya tratando de tener un conjunto de clases vinculadas en modo de secuencia, bien, para tener una propuesta un poco más compleja. Para cerrar, y dado que nos va a faltar un poco la experiencia, como dije, de tierra, pero para que ustedes puedan trabajar una construcción, una elaboración de un proyecto más grande, la idea es, bueno, formular un proyecto pedagógico de historia correspondiente a secundaria básica con una estructura que acá les voy a contar, ¿sí? Entonces, la parte 2, luego de esa primera parte reflexiva, dice, a partir de las diversas actividades desarrolladas durante los encuentros de práctica, se propone elaborar un proyecto pedagógico de historia correspondiente a alguno de los contenidos de los diseños curriculares de secundaria básica. En ese aspecto digo, es, primero, no se equivoquen acá, por favor, no se equivoquen y hagan un diseño con contenido de secundaria superior, porque no los voy a poder aprobar con eso, ¿sí? Si ya arrancan con un diseño equivocado, es un error como complicado, ¿sí? Pensemos que si van a segundo año y dan una clase de quinto año, está mal, ¿sí? Entonces, primero mucho cuidado con eso, pero la idea acá es libre, cada pareja elige, se sitúa o en el diseño curricular de primer año de secundaria básica, en el diseño curricular de segundo año o el diseño curricular de tercer año, ¿sí? A grosso modo, para que lo tengan en cuenta y hagan una atracción hacia algún tema, acá es libre, que les gusta que manejen más, pero primer año es todo lo que... Hay un perrito. A ver si lo... Esperen que lo silencio todo de acá. ¿Será el mío o no? A ver. Bueno. Ahí sigue. Bien. Entonces, digo, tengan en cuenta que primer año refiere a lo que ustedes estuvieron trabajando, si se quiere, en primer año, tanto en espacio temporal mundial como espacio temporal americano, que es todo lo referente a el neolítico, el paleolítico, bien, los pueblos de la Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Se pueden parar sobre alguno de esos aspectos para trabajar primer año, bien, y hacer su secuencia alrededor de esos temas. Segundo año es Edad Media, Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Bien, ahí tienen un recorrido largo también, hay un montón de temas interesantes como para trabajar. Y tercer año vamos a, si bien es un poco más amplio, pero me gustaría que lo piensen como lo que clásicamente se denomina Argentina del siglo XIX. Entonces, alrededor de esos 3 años, ustedes tienen que elegir, digo, dentro de esas temáticas, van a tener que elegir los temas. Si ya tienen parte ensayada, no sé, estoy pensando, Mariana y Florencia, que ya estuvieron con el diseño de tercer año, hicieron ese trabajo sobre el proceso de emancipación, bueno, se pueden quedar ahí, no hay problema, no voy a tomar como algo repetido. Bien, Gabriel y Janina también habían estado en lo que sería Argentina del siglo XIX, Giselle y Leonardo trabajaron con lo que sería temas de primer año, bien, y así hubo de todo. No vi mucho de segundo, hubo bastante también de historia argentina del siglo XIX, perdón, de lo que tiene que ver con la toma de tierras, con la conquista del desierto, creo que de eso vi como 2 secuencias, pero digo, es libre, ¿sí? Yo acá doy borrón y cuenta nueva. ¿Les gustó el tema que trabajaron? Pueden profundizar. ¿Quieren cambiar? ¿Les gustó alguna vez tal tema?
Bueno, elijan como para que los inspire y que por lo menos esté bueno hacer la clase alrededor de eso. ¿Bien? Bueno, acá vale la pena que diferenciemos dos cosas, ¿sí? El proyecto es una cosa, tiene una existencia, es un cuerpo, ¿sí? Ustedes van a tener el proyecto que integra, que dentro de sí, que está compuesto de varias clases, ¿sí? Pero el proyecto tiene una introducción general, tiene un título general, tiene un montón de cosas hasta llegar a la parte de las clases. No quiero que confundan eso, porque a veces me ha pasado en los años anteriores que termina siendo, no, yo pensé que el proyecto solamente eran las clases, no. El proyecto es una cosa y el proyecto al final contiene todas las clases, que al mismo tiempo tienen su propia estructura, ¿sí? Entonces estamos pensando como en dos cosas que ustedes van a tener que juntar para armar una sola cosa. Entonces, ¿cuál es la estructura? Bueno, acá les digo la estructura a respetar del proyecto pedagógico que ustedes eligen construir y elaborar. Debe tener un título, el mismo debe sugerir el eje problema sobre el que se desarrollará el proyecto. Yo digo que esto siempre es interesante, ese título hasta se puede poner al final, cuando terminan de hacer todo le pongo el título al proyecto, ¿sí? Porque quizás ahí entiendo por dónde fue la mano, qué trabajó y demás, y ese título debe tener, no sé si trabajo los conflictos entre la imposición de un orden autoritario durante el rosismo, estaría bueno que el título no sea el gobierno de Rosas, ¿se entienden? Sino que trate de buscar algún aspecto que refiera a ese eje problemático que yo entiendo que trabajo, ¿sí? Y también separémonos un poco del tema, del contenido que aparece en el diseño y pensemos los problemas que podemos trabajar alrededor de ese tema, ¿no? Que podrían ser los 17 proyectos que van a presentar de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, y sin embargo ser todos distintos, ¿sí? Cada uno tomar y problematizar un aspecto. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Si yo tomo si mis clases son los gobiernos de Rosas y solamente enumero la clase 1, primer gobierno de Rosas 1829-1832, segunda clase el interregno fuera del poder de Rosas del 32 al 35, tercera clase el segundo gobierno de Rosas, primera parte de 1835-1838, cuarta clase segundo gobierno de Rosas 1838-1852, o sea, no es nada eso, es una sucesión de una acumulación de eventos súper arbitraria que depende de, más parecido a lo que encuentro en un manual, que a pensar una problematización y armar a partir de eso, ¿sí? Entonces, eso me gustaría que lo tengan en cuenta. Bien, el primer apartado que contiene el proyecto es la fundamentación, ¿sí? La fundamentación. Algunos ensayaron una fundamentación ya en la secuencia del estudio de caso, pero bueno, en esa fundamentación, yo les pongo acá, debe seguir un camino de redacción que explicite los marcos epistemológicos y el posicionamiento ético-político de la pareja pedagógica. Es decir, cuando digo todo esto del marco epistemológico, y el posicionamiento ético-político, me estoy refiriendo a cómo entienden la educación, el sentido de la educación, el sentido de la educación media, el sentido de la enseñanza de la historia, en vinculación con esos objetivos de la educación media, y construir con eso una fundamentación, es decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Bien, ¿a qué viene este proyecto? ¿Es solo para probar la práctica de tercero en la modalidad virtual? ¿O tiene un sentido, ¿no? ¿O le busco el sentido a eso? ¿Qué es lo que va a generar en el estudiante y por qué se hace eso? Por eso ahí resulta interesante ver en primera instancia esas palabras de Catarusa, ¿no? Porque ahí nos puede como poner un poco en posición, ¿no? Decir, bueno, mira, estás haciendo esto, lo que estamos tratando de generar acá es esto. Sí, es verdad que está lleno de dificultades, pero por un lado tiene una ética, ¿no? Hay algo que nos posicione y que estamos haciendo
cierta actividad, cierta acción social que suponemos tiene un sentido. Bueno, y ahí aclaro algunas de las preguntas. ¿Cuál es el sentido de la escuela secundaria en nuestro país? ¿Qué papel otorga la enseñanza de la historia? ¿De qué modo el contenido del proyecto se vincula con los objetivos generales de la escuela secundaria? ¿Qué eje problema desarrolla? Siempre digo que cuando piensan en una fundamentación, vayan pensándolo así como en tono de macro a lo micro. ¿Sí? Cuando digo macro, estoy refiriendo a el gran posicionamiento ético-político del proyecto, donde aclara, entiende la educación de cierto modo como un derecho que es obligatorio para los jóvenes que accedan al goce de su formación, que busca formarlos para el trabajo, que busca formarlos para los estudios superiores, que busca formarlos para ser ciudadanos críticos y participativos en una sociedad democrática, pero ¿no? Al mismo tiempo, esos son como contenidos macros, cómo se posiciona el docente, pero al final de todo ese recorrido, finalmente debo contar qué tema atraviesa y tiene ese proyecto. Bien, el contenido aparece ahí no disgregado y jerarquizado, sino el contenido general, diciendo cuál es el aporte de ese contenido a todo lo que ustedes están planteando, ¿no? Por eso digo, ¿qué eje problema desarrolla? Entonces, bueno, sí, el eje problema, digo, es esta lucha entre el autoritarismo y las intenciones de imponer una república primaria durante el rosismo, bueno, posiblemente esté tratando de generar o cuestionar o hacer construir cierta criticidad alrededor de los valores republicanos, de los valores democráticos en la ciudadanía futura. Bien, hay algo de eso. Entonces, bueno, ese es el sentido de la fundamentación. Bien, tiene que ser una fundamentación sentida y que refiere a estos aspectos. No tienen que responder esas preguntas, más bien son guías, ¿no? Digamos que eso es como las preguntas que si yo leo se supone que la fundamentación me responde. Bueno, punto C, seguimos en el proyecto, ¿no? El famoso propósito de enseñanza y objetivo de aprendizaje que estuvimos discutiendo hace un rato, no voy a volver sobre ellos, pero acá son generales, son del proyecto. Algunos me habían preguntado, me habían llegado algunas preguntas respecto a la secuencia anterior, pero siempre que yo tengo un proyecto con sus clases componiéndolo, el proyecto tiene propósitos y objetivos generales y al mismo cada clase trabaja ciertos propósitos y ciertos objetivos. Bien, así que sí, van a tener propósitos y objetivos generales formando parte del proyecto y después van a tener propósitos y objetivos particulares pensando en cada una de la clase, en cada una de las clases. Criterios de evaluación, bien, acá hay el DSL, después lo tengo que cambiar, porque antes de subirlo lo voy a cambiar, bien, pero después de propósito, enseñanza y objetivo de aprendizaje van los recursos, bien, ahí lo puse invertido, vieron que el punto E en realidad es el punto D, ¿sí? No importa, ustedes lo van a ver bien después, pero digo, después explicito los recursos que voy a usar. Por eso esta parte, siempre al final de que ya tengo las clases, pongo los recursos que usé, bien, pero los menciono, si pongo pintura, yo puse ejemplos ahí, si digo pintura, bueno, no ponen la pintura, ¿sí? Si digo imagen de tal faraón en tal pirámide, bueno, pongo el dato, ¿sí? La fuente que estoy utilizando, ¿sí? Puedo utilizar un fragmento de YouTube, una explicación, un videíto, bueno, pongo los datos de ese video, que en los recursos esté todo explicitado lo que se va a usar, ¿bien? Bueno, después van los criterios e instrumentos de evaluación. El criterio está vinculado a esto, fíjense las preguntas a las que yo voy. ¿Pensamos en una evaluación sumativa o una evaluación formativa? La evaluación formativa refiere a esa evaluación continua, ¿sí? Esa evaluación que busca acompañar constantemente al estudiante, bien, en la construcción de los aprendizajes. Y la sumativa busca más tener algún dato certero respecto a un momento particular, pero que no da cuenta plenamente de los aprendizajes que adquirió, ¿no? Es eso como, o en esa arbitrariedad de ese momento
en que saca la foto sumativa y a eso le pone un número, pero que no evidencia plenamente la sabiduría y los aprendizajes del estudiante. Y la bibliografía del docente y del estudiante. Bien, ahí presten atención también porque había como hay algún punto flojo entre algunos en los proyectos de estudio de caso. Bien, y finalmente, ustedes construyeron una secuencia con el estudio de caso compuesta por 3 clases, ¿sí? Yo aquí les voy a pedir 4 clases, es decir, todo el proyecto tiene 4 clases. Piensen que habitualmente en las prácticas que llegamos a construir, mínimo llegamos a 10 clases en la pareja pedagógica. Bien, el año pasado hubo chicos que tuvieron 16 clases, ¿sí? Y eso va formando, pero bueno, aquí para darle un sentido de practicidad vamos a pensar en 4 clases. Mi plan escondido detrás de esto es que el año que viene casi esté muy vinculado a los que puedan hacer, ¿sí? O que se pueda poner en práctica estas actividades y que sea incluso que exista la posibilidad de compartirlo, bien que sea una construcción colectiva. ¿En qué sentido? Digo, bueno, estoy en los últimos días. ¿En qué sentido? Supongamos que, justo los que tengo acá, a Noelia Bustos, que está, no me acuerdo de la pareja pedagógica, termina haciendo este proyecto, un muy buen proyecto sobre el Renacimiento, ¿sí? Trabaja el Renacimiento, hace un proyecto genial. Y otro compañero hace un proyecto sobre, los griegos, ¿sí? El desarrollo de la democracia en las polis griegas, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener ese recurso, y el año que viene, en esta continuidad que estoy pensando, donde cada uno tenga su experiencia, bueno, si Noelia no tiene que dar el Renacimiento, pero por ahí un compañero sí tiene que dar el Renacimiento, podamos compartir estos materiales, ¿sí? Podamos compartir las propuestas, las ideas, y generar al mismo tiempo, que puede ser una posibilidad interesante, esto de lo colectivo, ¿ven? Y sea una construcción colectiva que vayamos pensando en la clase y no como cerrarnos así en la individualidad. Entonces, también cuando estén haciendo las clases, piensen que pueden ayudar a un compañero, ¿sí? Y que ustedes por ahí también pueden ser ayudados, y que todos, después cada uno lo puede adaptar, ¿no? Claramente, no es una receta como siempre decimos, sino que, bueno, tendrás la posibilidad de adaptar esa propuesta. Entonces, 4 clases, ¿con qué estructura? Les copié la estructura que ya habíamos trabajado, ¿no? Cada clase con el título, con el tema, con los conceptos, propósitos y objetivos, el problema, la bibliografía y los 3 momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre. Y acá viene la parte final. Y la vuelta que es la idea que después podamos discutir, también un insumo más para reflexionar alrededor de esto. Como mínimo, 2 de las 4 clases deberán tener un recurso audiovisual de elaboración propia dentro de la lógica de las microclases. Es decir, una breve explicación del núcleo de la clase a partir de una pregunta. El residente o los residentes o las residentes o les residentes deben ser protagonistas y no deben tener una duración mayor a 10 minutos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que hacer en criollo, en barrio, un video, ¿bien? Y una microclase tiene esta lógica. Una microclase sirve para mostrar, una microclase sirve para ensayar, una microclase sirve para practicar, para ver cómo doy clases, pero no puede tener una duración de 2 horas como tendrían en la modalidad de la clase, no pueden tener 30 minutos porque tiene otra lógica, pero sí estoy pensando en esa duración de 10 minutos, ¿sí? Pueden optar y trabajar los dos en conjuntos, los 2 integrantes de la pareja, o hacer un audiovisual uno y hacer el audiovisual otro,
¿sí? En el formato que a ustedes les parezca, pero bueno, eso nos va a acercar a un poco vernos cómo damos clases y construir también, y que eso también sea un insumo para la reflexión. La idea es que finalmente, cuando toda esta propuesta esté más o menos terminada, podamos compartir, ¿no?, en una jornada así extensa las producciones de nuestros compañeros, nos podamos ver dando clases, yo les puedo hacer devoluciones generales y bueno, podamos trabajar un poco así, con un poco más de intensidad esta parte final, este cierre que tiene esta lógica. Así que, más o menos no, esto es así, dejo de compartir, ¿les parece? Bien. Plazos, tiempos. Yo pensé en todo octubre para que puedan trabajar con esto y que vayamos teniendo momentos de intercambios para ver en qué situación están, ¿sí? Entonces, hoy sale la propuesta, hoy es 1 de octubre de 2020, así que nuestra próxima reunión, lógicamente, tendría que ser el jueves 15 de octubre, justamente, donde obviamente no es plazo de entrega, sino que ese día va a ser un primer acercamiento a ver la situación de cada pareja, ¿no? La elección del tema, cómo van, qué hicieron, problemas, y con esta idea de construir colectivamente, ver la situación de cada uno. Bien, y ahí se pactará la fecha de entrega, que, bueno, obviamente no va a ser noviembre, ¿no? En última instancia, piensen, después terminamos de sellarlo, por eso yo no puse hoy, pero podría ser la semana del 26 de octubre la entrega de este trabajo, bien, como para tener un tiempito y que después podamos hacer un cierre global con las presentaciones y demás. Bien, bueno, nos quedan 4 minutos para que si alguno tiene alguna pregunta, un comentario, un aporte, podamos discutir. ¿Puedo hacer una preguntita? Adelante, Mariana. No me quedó claro algo, profe. El videíto, ¿sería para una clase, un disparador, o todas las clases? No. ¿Un video cada una? No, dice, de las 4 clases que conforman el proyecto, 2 tienen que tener cada una de esas clases un video de 10 minutos. Ok. Bien, un video de 10 minutos, por eso es microclase, vos no desarrollás todo el tema, pero transitás el tema de esa clase, ¿entendés? Tampoco el video es la clase, o sea, el video es un recurso de la clase. Ok, puede ser disparador o puede estar en el medio, no precisamente. Claro, mi lógica es que vos plantees una pregunta, hagas un recorrido, bien, y hagas un pequeño cierre. Eso sí tiene que tener esa lógica, esos 10 minutos. Pasate un poquito, 12, digo, tampoco mucho, porque si no, no se puede, no es viable después para trabajarlo, ¿sí? Pero piensen en esa lógica. Bueno, la clase es sobre las facultades extraordinarias de Rosas en su primer gobierno, 1829-1832. Bien, entonces podría pensar, bueno, ¿qué son las facultades extraordinarias? ¿Sí? ¿Y por qué Rosas accede a las facultades extraordinarias? Entonces yo en ese video chiquito trato de explicar eso. ¿Sí? Me quedó claro entonces, gracias. Podrías estar vos y Florencia, las dos juntas, en el video, o puede hacer una a uno y otra a otro. ¿Sí? Okay. Pueden tener las 4, si ustedes se sienten cómodos, las 4 clases pueden tener una microclase cada una, ¿sí? Lo que pasa es que yo digo, bueno, para evaluarlos y para el trabajo les pido como mínimo 2. ¿Sí? Arranquemos con 2, después vemos. Exactamente. También ese número de 4 clases del proyecto es el mínimo, ¿sí? A veces enganchaste un proceso que te enganchó, que te gustó, te queda una clase más, no hay problema, ¿bien? En ese caso también puede ser abierto. Pero tiene esa lógica. Profe. Adelante, Giselle. Sí, una pregunta con respecto a las primeras preguntitas viendo el video de Catarusa. Sí. ¿Cuánto tiene que tener una carilla, las respuestas o
Sí, es una cuestión reflexiva entre las dos, ¿sí? Incluso entre las dos consignas, ni lo piensen como ir respondiendo las preguntas, ¿bien? Lo estoy pensando como una reflexión alrededor de ese material, ¿sí? Lo de Catarusa y esas ideas que aparecen ahí. ¿Bien? Gracias. De nada. Profe, de acá al jueves, si surge alguna duda, ¿dónde le queda más cómodo que le escriba? Al tablón del espacio de la práctica, ¿sí? Bueno, gracias. Bien. Si es muy urgente y no contesto en el tablón que termino contestando, al mail también te lo veo rápido, pero nunca en las entregas porque no lo termino viendo, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Estamos? Bien, se cierra. Último minuto. Bueno. Ahora, nada. Veremos Listo. qué pasa. Dale. Dudas que tengan al tablón, reclamos, si necesitan algo, lo escriben, estamos en contacto. Obligatoriamente en 15 días nos vemos. Si necesitan algo más, podemos hacer algún encuentro intermedio, ¿sí? Bueno, eso lo van definiendo ustedes. Bueno, les dejo un saludo, un abrazo, que estén bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Maxi, usted se encarga de todo, publiquenlo después, si lo grabó. Chao. Chao. Chao, chao. Dale, gracias, Maxi, nos vemos, chicos. Chao, chao.